tengo una media alerta ¿Qué que pasó? me acaba de llegar la encuesta Atlas Intel. No la he visto, la estoy abriendo recién. La voy a mandar Estamos ahora día de al José. alerta. Dejen su like. Pero esta es una encuesta que está saliendo mensual, también de candidaturas presidenciales. Vamos a buscar porque es bien larga, tiene 49 páginas. Espérate, la Atlas Intel, que al final con nuestros caballeros del facto hemos comentado que es la que más le ha chuntado, que es la de Brasil, ¿o nada que ver? ¿Estoy equivocada? Sí, es una encuesta brasileña, pero que ahora está asociada con Bloomberg. Cuando llegó a Chile, llegó el año 2021, hicieron algunas encuestas que se hacían por WhatsApp y eran poco serias, o sea, se veía que era media Se pescaba rara. poco. Sí, pero ahora llegó con todo, se nota que hay, y de hecho ellos están tratando de instalarse en distintos países de América Latina, justamente en este tema de la perspectiva de opinión pública. Estoy tratando de buscar la presidencial, principales problemas. Página 38 dicen, y que se 38. parece mucho a los resultados de la Cosa Nostra, que supuestamente es la encuesta que más le achunta acá en achunta. Chile. Veamos Acá en la- Chile. mira, ahí está en Vamos a pantalla. revisarla, a A ver. ver. Tenemos Janet Jara primero con un 33,2%, José Antonio Cast en segundo lugar con 21,6%, solo 3 puntitos abajo Evelyn Matei, ojo con eso, 18,7%. ¿Qué? A ver. Y Franco Parisi también ahí cerrando, estrechando diferencia, 15,8%. Johannes Kaiser, 9,2%. Ese es el análisis que tiene Atlas Intel. Después tenemos la proyección de las últimas 3 encuestas, que son las 3 encuestas que han ido sacando. Vemos una caída de Janet Jara del 38 al 33, 5 puntos. Esta es la página 39. Página 39. Después vemos a José Antonio Cast, que mira, también baja. Pasa del 20,2 a la segunda un 26,5 y después a un 21,6. Ahí vemos la trayectoria de Cast. Solo subió en julio, pero baja en agosto. Ojo con eso. Evelyn Matei vuelve a subir. Recupera, de hecho, harto Oye, del tramo perdido. Pero Sube cacha, 8 es la puntos. que más pronunciada tiene la línea, Sí. como que se va para abajo y Y después dispara. salta. Y puede tener que ver, ayer no sé si viste el programa, Juan, pero estuvimos con Camilo con Bador Mimisa. Blador. ¿Blador? No, Davor. Davor. Bador Junior. Mezclando todos Davor, todos los es que, croatas oye, mezclados. es que igual cuesta, pues Davor Mimisa, que nos habló de esto de la guerra sucia digital en redes sociales con los bots, con el ejército Está muy bueno eso. Está muy bueno el programa, revíselo, está ayer y nos contó cómo este posible resultado de Evelyn Matei, como vimos esa curva que se fue para abajo, Claro. era producto de la intención de la guerra orquestada de los Exacto, bots. exacto. O sea, dio resultadísimo. Dio resultado. Hay dos factores. Uno, creo yo que la gente empatizó un poco con Evelyn Matei de que estaba recibiendo un ataque dentro de todo injusto, porque en general se centraba, si te fijas, en destruir la imagen que ya existía de Evelyn Matei, como de una mujer como, entre comillas, pragmática, trabajadora, municipalidad de Providencia, a rápidamente dejarla como tonta, como deficiente mental, como estas cuestiones. O sea, era enfocado a destruir como su imagen, su esencia. Más allá si te gusta o no te gusta la ideología, era como ella una mujer pragmática trabajadora y quedó como una tonta o deficiente mental. Eso le afectó. Y yo creo que el alza de Evelyn Matei en el último tiempo no creo que le esté sacando votos necesariamente a Cast o a Kaiser. En general, Cast y Kaiser reciben votos de decepcionados de la onda Matei Chile Vamos. Yo creo que está recibiendo votos, preferencias, digamos, de Franco Parisi y de Jara. Matei. De hecho, Matei. me da la impresión que esos 8 puntitos son un pedacito Cast, un pedacito Jara, un pedacito Parisi. Sí, Ven, si yo no estoy tan alejada cuando Sí, me po. preguntan por qué pareja voy a votar en Stellar Bet. Yo digo que va a pasar Jara y va a pasar Matei de segunda vuelta. Sí, oye, quedan 2 meses, todo ¿Jara puede Matei? pasar. Sí. Yo creo que los dos escenarios posibles que puede haber para esta segunda vuelta, el primero con mayor posibilidades de que suceda es un Jara Cast. Y yo creo que el segundo escenario posible, menos posible que el primero, harto menos posible que el primero, es un Matei Cast. Yo todavía creo que la Que pueden pasar posibilidad dos de una derechas. segunda vuelta de derecha puede ser posible. No digo que sea como súper factible, súper obvio y toda la cuestión, no. Pero veo eso incluso más factible que un eventual Matei Jara. ¿Por qué? Porque hay un público concertacionista, viudo de la concertación de una izquierda tal vez más concesionada, incluso podríamos decir a los Ricardo Lago, esa onda, que aunque no lo crean, de verdad, no quieren votar por Janet Jara por ningún motivo, aunque sea una candidata a coalición y todo, por el solo hecho que lidera la candidatura una militante
del Partido De Comunista. hecho, Comunista. esta misma encuesta tiene, lo vi, deja buscar la página, Por acá pero en el chat preguntaban de dónde es Atlas Intel, ¿de dónde es? mira, Atlas Intel es una consultora de origen brasileño, pero Bloomberg es un medio conocido Sí, gringo po. y esa es la alianza, digamos, y se están insertando en distintos países de América Latina. En la página 32, José, está el análisis de la imagen de Janet Jara, que es algo de lo que se ha hablado, de que en la medida que Janet Jara se hace más conocida, aumenta o empieza a aparecer mucho lo que plantea Juan, que es esta como crítica negativa a la imagen negativa. Ahí vemos que va subiendo y llega hasta un 59% su imagen negativa versus un ¿Cuál? 38% la positiva. ¿De quién es la negativa esta? Este es de Janet Jara. Es que sabes que el problema de Janet Jara que tiene en relación a su imagen negativa, lamentablemente, no es como de ella, es de sus seguidores, es de quienes lo rodean, porque a ella la complican. Porque al final las declaraciones contradictorias en torno a la candidatura de Janet Jara tienen que ver con las respuestas que da Janet Jara ante los exabruptos de sus militantes, de los militantes de su partido, porque, guste o no, el gran problema de Janet Jara es su militancia. Es el partido al que viene porque hay mucho temor en Chile a ese partido, con justa razón, con injusta razón, lo que sea, pero existe. Hay que hablar de Lautaro Carmona y todos esos Que, como de hecho, se ha convertido dinosaurios en- del Partido Comunista que le destruyen el relato a la candidata. Eso Pero es un hecho. Janet Jara ha sido enfática al separarse absolutamente de los dichos de Lautaro Carmona. Incluso ahora último que estuvo en la polémica cuando Lautaro Carmona como que le quitó el piso a Marcel, Janet Jara inmediatamente salió a Que no decir que ella compartía. no compartía los dichos. Entonces ahí hay como un quiebre, pero uno Pero- dice, la candidata siempre, incluso cuando pasó antes que ganara, liderara las primarias, también se alejaba, ponte tú, de los dichos de Jadwe, siempre de Carmona, como que ella ha pensado por sí misma. Si fuese un partido como dicen, alineado, ella podría decir, no, sí estoy de acuerdo. Pero yo creo que Janet Jara se ha encargado de decir, y lo ha dicho, la presidenta voy a ser yo, voy a liderar yo, y no estoy de acuerdo, no tengo por qué estar de acuerdo, porque ese es el discurso Exacto. que también se dice que, no, que el Partido Comunista son tan fieles entre ellos, son todos... Pero Son Janet alineados. Jara se ha desalineado de los dichos que no está de acuerdo, aunque sean compañeros de su propio Es que partido. yo tengo una tesis ahí, que puede ser un carril igual, puede que porque no está sustentado, digamos, en algún tipo de investigación, pero es como hay un olorcito, un tufillo, si se quiere, una intuición de que tal vez esto que está ocurriendo, a ver, hagamos una recapitulación. La idea de que, por ejemplo, Janet Jara quebrara con el Partido Comunista fue una idea que dio prácticamente Guillermo Tellier, y algo que sabemos en su lecho de muerte. Él dijo, no digamos moribundo, pero sí en sus últimos días hay conversaciones, ha salido en algunos newsletters, que personas, digamos, del entorno de Guillermo Tellier conversando dijeron que existía la posibilidad de que existieran figuras del PC que pudiesen tener proyección presidencial. Entre esas figuras estaba el nombre de Janet Jara ya instalado, como una posible en algún momento candidata presidencial. Y no sé si una instrucción, pero sí al menos una recomendación de Tellier fue como que si existe la posibilidad de que haya un quiebre entre el Partido Comunista, una salida, una renuncia, o que en el fondo ese candidato pueda o candidata pueda apostar de manera independiente a la presidencia, que se haga. Abrió la puerta a aquello. Dicho eso, se habló de este tema mucho cuando terminan las primarias, incluso en la primera semana, que se va a salir, incluso se dio por hecho. Janet Jara se va a salir del PC, va a haber renuncia. Algo que finalmente desmintió Janet Jara, y yo creo que desmintió porque se sentía, o al menos las primeras reacciones que hubo a eso, era que una salida simbólica no tenía mucho sentido. Yo creo que no tiene sentido. Como salirse en esto. Ahora, si es una salida producto de un quiebre, que es lo que más o menos se está cimentando ahora, sí tiene sentido. Y sí la separa. O sea, a Janet Jara le conviene verse peleada con Lautaro Carmona, Daniel Jadwe, el PC. Buen punto ahí. Entonces me da la impresión de que a lo mejor todo esto, no lo quiero plantear como que ¿En la previa? estamos algo así como cachetadas de payaso, como que esto está todo más o menos simulado, pero me da la impresión, porque yo creo que también... ¿Cómo simulado, perdón, Camilo? Como que está todo apuntando hacia que esto tiene que quebrar. ¿Cachai? Como que a Carmona le conviene a Jara. A Carmona le conviene porque finalmente el PC le da cierta vía libre para plantear su agenda y tratar de como agrupar o llevarse el voto de votantes que son proclives a la izquierda. Entonces, si el PC se ve muy oficialista,
todos estos partidos chicos, Federación Regionalista, Acción Humanista, Partido Popular, que están tirando sus candidatos, se quedan con el voto de izquierda, así como Duro. izquierda extraparlamentaria, en fin. Corea En del cambio, Norte. el PC, claro, el PC históricamente siempre ha tratado como de agarrar ese mundo y de generar con éxito, como que lo Mm. logra. Jadwe es una figura que de hecho es del PC y logra como aunar eso. Sí, es verdad. Entonces quiere mantener esa figura del PC y a Jara también le conviene porque le conviene verse como alguien independiente fuera del PC. Entonces, que puede ser un carril terrible que Te estáis esté poniendo planteando, conspiranoico. pero claro, de hecho yo lo plantearía así. Es mi teoría de conspiración. Y los, y los Del Anunnaki, tema. Claro. llegan los Pero Anunnaki está presentes. heavy la teoría de conspiración, porque ayer ya estábamos hablando de teoría de conspiración en la derecha, que era mostrar, por ejemplo, a Kaiser mucho más extremo para que Kast se viera más suavecito. Conspiración. Y ahora tú estarías diciendo que la conspiración del oficialismo, más o menos, sería como mostrar a Carmona un poco más rígido, más duro, poco dialogante, Claro. para que así Janet Jara tuviera como que fuese más entendido el que ella pudiese separarse de su militancia del Partido Comunista. Claro, Como ya no se porque puede si lo más, ya no vemos se puede más. en lo estructural todo se mantiene más o menos igual. El comando se mantiene igual, el equipo se mantiene igual, No son los pero, mismos partidos. no, pero el equipo ha tenido muchos cambios, muchas discusiones internas toda esta semana. Sí. O sea, Pero hay tiene un- que ver con lo que dice Camilo. Sí, Quizás pues tiene, esta- tiene que ver con eso y quizás, siguiendo tu teoría conspirativa de los Anunnakis comunistas, yo creo que puede ser la antesala, tal vez, de acostumbrar a la audiencia, a la gente, de que hay una diferencia dentro del PC, hay dos PC, por decirlo de Claro. alguna forma, hasta que ya sea tal vez insostenible y Janet Jara diga, ¿sabes qué? Yo me suspendo de esta cuestión y eso abriría como una confirmación de no soy tan comunista como los comunistas de mi Exacto. partido, una cosa así. Ahora, la pregunta que me hago, ¿funcionará eso? Porque ella también ha destacado por mucho tiempo, desde que era ministra, desde que fue candidata y cosas así, que ella milita en el Partido Comunista desde los 14 años, Sí. como un valor y la cuestión que eso ayuda a confirmar fidelidad, tendencia, estilo y línea, para luego suspender tal vez la militancia a puertas de llegar a la presidencia. Sirve de algo, porque más encima ella milita desde los 14 años en un periodo muy interesante de la historia, Sí. donde la Unión Soviética cae. ¿Ya? Ahí Donde- entra, de hecho. como- entra ahí, en un momento internacionalmente importante para el comunismo, de cómo plantearse. Ya se acaba la Guerra Fría. Fueron derrotados, digamos, en el contexto de Guerra Fría. ¿Cómo se rearma el Partido Comunista? Esa es una cuestión que me gustaría preguntarle a ella. ¿Sabéis que ¿Cachai? yo creo que si quiebra, por ejemplo, ¿Mm? la gente igual podría empatizar como con ese dolor? De Obvio. un olor, tal como tú decías, es como cuando terminé con un pololo de mucho tiempo, o una polola de mucho tiempo. Como porque no resultó nomás. No resultó el Como no proyecto. porque te Es dejé de como- amar, claro, sino porque... o sea, no va más, ¿cachai? Como Claro. que puede haber alguna suerte de empatía con el votante, digamos, más proclive, digamos, a una candidatura, a alguien que entiende ese sentimiento. ¿Mm? Ahora, yo siempre he pensado que es súper complicado ser independiente, sobre todo en política y cuando hay que armar este tipo de cosas, porque te Sí. dejan votado muy rápido. Le Claro. pasó a Sichel, le pasa a Darío Quiroga, que no tiene partido y es el primero que critican. Sí. Es como ataquemos O sea, al punto flojo del tema. Y no flojo porque trabaja poco, sino como no. flojo en el A sentido de ver, que no tiene, Camilo. no tiene respaldo. ¿Sabes? ¿Cachai? Nadie va a salir a defender a Darío en términos como partidario, como si, por ejemplo, ya si critican a Bodanovich, salen todos los diputados del PS a defender a Bodanovich. Y así. Como los militantes tienen ese escudo, esa coraza, que los que es independientes el no tienen. partido, claro. ¿Sabes cuál es el otro problema que tiene, creo yo, el comando, perdón, la campaña de Janet Jara? Que, ojo, no lo veo solo en el comando de Janet Jara, sino que también en el mundo de Kast y Kaiser, que no pueden controlar a sus fans. No logran contener a sus fans, a sus adherentes en redes sociales o en opiniones públicas, que crean una imagen violenta digital de estas personas. Bueno, ayer lo hablamos, invito a revisar el programa con Vador. Davor. Davor Mimisa. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, recordemos el hecho, ¿sabes? Que la cuenta oficial del Partido Comunista Región Metropolitana, creo que fue, subió esta foto de los candidatos casi Kaiser colgados, cosas así. Ah, Era una que protesta. Fue la J. J. Santiago. La J, sí. J Santiago. J. Santiago. Y el Partido Comunista se desligó de eso diciendo que no es una cuenta oficial, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo de cómo los candidatos salen perjudicados por los fanáticos, ¿ya? Por sus propios fanáticos, irracionalmente fanáticos, que intentando aportar, intentando reforzar el discurso de su candidata, la terminan destruyendo. Y eso lo podemos ver en las salidas de algunos militantes, de los dichos en redes sociales, de gráficas que no funcionan, de estas intervenciones, entre comillas, artísticas colgando candidatos, digo, muñecos de candidatos. Y también lo vemos en estos momentos en los comentarios,
por ejemplo, en mi contra por hablar de Janet Jara, porque las otras personas lo ven y dicen, son personas con las que no se puede conversar, y ella podría gobernar con este tipo de personas. Yo no soy de ese tipo de personas. Y eso pasa no solo en el círculo Jara, sino que en el círculo Kast y en el círculo Kaiser, que tiene que ver con personas que ven la política tal vez de una forma excesivamente intensa y demasiado como a ultraje, ¿ya? No estoy diciendo con esto que sean ultras, pero todo candidato tiene a sus ultras seguidores. Y, No, claro, les sí. les hacen daño, los perjudican, quieren aportar y lo arruinan. Eso es. Ayer de hecho, con lo que planteaba la Davor. Fernanda respecto a Davor, que está esta pregunta, porque lo que plantea Davor era que en el fondo el Partido Republicano es el que tiene esta como... Ecosistema, lo decía. Claro, Davor. pero esta maquinaria finalmente mucho más aceitada, el tema de los votos, lo tiene así súper trabajado, lo viene trabajando desde el 2004. proceso del rechazo en adelante más o menos. Las figuras, y de hecho él contaba, esas figuras como digitales que tienen, digamos, mucha fuerza, sobre todo en el área digital, fueron alimentadas primero por Chile Vamos. Sí. Como que Chile Vamos soltó las primeras lucas, digamos, para hacer esta inversión, y todo eso se lo terminó llevando el Partido Republicano, Sí. que es la que tiene más aceitada. Ahora, ¿qué hacen los otros partidos? O sea, lo que vamos a ver finalmente es que cada partido va a tener su, por así decirlo, departamento, área o equipo, qué sé yo, brigada, dependiendo del partido, digital, que va, digamos, a jugar el mismo juego. Y es curioso porque él lo que plantea es que en la medida en que la fake news y la desinformación crece, también crecen las formas de resistencia a esa desinformación. No, claro. Entonces, los países de Europa del Este que están llenos de desinformación, que mucha autocracia, en fin, Ujú. también han generado los mejores modelos, y esos mejores modelos tienen mucho que ver con tener, por ejemplo, rápida respuesta a ese tipo de ataque, como si alguien tira un tuit de esos, así como que te dejen mal o qué sé yo, responderle más o menos al tiro, ¿cachai? Como tener esa Sí. capacidad de respuesta que en el fondo te aclare que lo que está diciendo o es mentira o desinforma. Y que lo hagan, y que le respondan muchos. Claro, Para que esa persona que difundió la cuestión de repente se vea acorralado exacto. de no seguir difundiendo eso. O sea, de hecho, También ayer como nos con- el dotseo de esas cuentas. ¿Te acuerdas que Eso. hablábamos del concepto como que se sepa? Porque estos tipos igual operan encapuchados, decir, como con una Exacto. identidad. Son encapuchados digitales. Entonces a ellos decirle, no, sabes que él es este tipo, ¿cachai? Como en el fondo revelarlo y así también, en el fondo esas mismas opiniones se ven más atemorizadas para actuar de la misma manera en que venían actuando. De hecho, Bueno. se bajó una elección, dijo, en estos países. En Rumania. En Rumania, Por debido eso. a que la campaña se basó en puras mentiras, en puros bots. Y por intervención rusa. Eso O- fue, pues, o sea, era Sí, una po. intervención rusa Era que, plata extranjera. que fomentaba esta discusión, este troleo dentro de las elecciones de Rumania. Y de hecho, yo no descartaría eventuales intervenciones rusas en Chile con la brigada de RT Bueno, sí y, el pasó en desarrollo Estados económico Unidos. que está haciendo Pasó. ahora la embajada rusa en ¿Te Chile. acuerdas el caso Cambridge Analytica? El caso de las pizzas, que terminó con un gallo asesinado inocentemente producto de una fake en redes sociales en relación a Hillary Clinton, No, si y no me equivoco. en Chile RT, pero claro, también Estados Unidos cuando tiró ese comercial en Mega. Oye, qué heavy. Bueno, Pero eso- también salió en una radio después un amigo Sí, po, no se sé salió en qué varios radio lados. salió. porque son parte de los conglomerados internacionales que tienen capitales estadounidenses y hay que seguir las reglas de Donald Trump, ¿cachai? Pero uno no puede negarse. O sea, si por ejemplo nosotros esa radio, o sea, nos llega ese comercial y nos pagan mucho dinero, Bienvenido. vamos a hacerlo, por No, claro. favor, que venga. ¿Por cuánto habrán pagado? No se sabe. Al Mega, No yo lo el otro sé. día hice el cálculo, Ah, ya. porque está la tarifa, está el tarifario en la página de Mega, y eran algo así, casi 4 millones, incluyendo las comisiones y todo eso. 4 millones por un comercial de 30 segundos. ¿De dólares? No, de 4 millones de pesos. Ah, ya. Nada, yo no acepto 4 millones de Por pesos por, 4 transar palos. esa... Por un comercial de 30 segundos. Pero que digas, ¿qué decía ese comercial? Decía, No vengan. inmigrantes no vengan. ¿Cachai? Básicamente, no vengan. Muy fuerte. Mira, acá Germán Pacheco dice, ya vi restaurantes vendiendo ensalada rusa. Me da risa. Raja, Muy bien. bacán. El gobierno argentino paga publicidad a Kast y Kaiser a través de la radio Bio Bio y otros medios, ¿no ¿En dice? serio? No sé, Daniel Toledo, si nos explica, por favor. ¿Cómo es la teoría? Que Argentina, el gobierno argentino está pagando Paga comerciales. publicidad a Kast y Kaiser a través de radio Bio Bio y otros medios. A ver, Daniel Toledo, si tiene Más información, más sí. información y podemos explicar esto, pero no podemos decir así al voleo. No Habría está. que La gente habría que dice, investigarlo. La gente dice, mientras tanto, ustedes turninas y turninas dejen
su like, porque hoy día es el último programa de la semana. Estamos analizando los sucesos políticos internacionales y nacionales acá en Turno en Vivo. Hoy día en el cumpleaños de Nicolás Copano. Y ¿saben qué? Tenemos algo muy importante que decirles porque el Ministerio de la Mujer nos tiene algo que mostrar. ¿Podemos verlo, señor director? Corre video. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo, porque ahora tendrán que supervisar la orden de alejamiento de mi expareja. ¿Programa? Ah, el programa ya. Para mí, Ley Fernanda, porque ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. Para mí, Ley Daniela, porque evita que tenga que contar una y otra vez lo que viví. Para mí, Ley Valentina, porque tengo derecho a una atención sin violencia en mi embarazo y parto. Para mí, Ley Mónica, porque me ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita para mi reparación. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce más en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de vuelta, son las 10:56 de este 28 de agosto, celebrando a Nicolás Copano con este día tan neblinudo, neblinoso, neblinar, neblinesco. Un día Me gusta. con neblina. ¿A ustedes les gusta? Ah, no, a mí me gusta el sol, yo No, estaba feliz. Yo coyhaiquino. Así que viva el frío, viva las nubes, la depresión, No, la nieve, bu, bu, todo. bu. O sea, a mí mi adolescencia en Aysén me la salvó escuchar Björk, porque sentía que veía los paisajes que Björk veía en Islandia, ¿caché? Muy parecido. No, yo soy muy sol, flores, primavera, verano, por favor. Mira, Igual, si no me veranista. quiero hacer. Sí, veranita. Andamos, mira. Sí, eso. Andan demasiado veraniego. Yo vengo llegando como de Siberia No, con esto. como- manga corta No, totalmente. no, poleroncito. Oigan, Oiga, ¿sí? Cuéntanos. ¿han visto programas de gobierno? Yo he visto. Hemos visto De hecho, acá los- analizamos, ¿te acordás con Danilo que hizo una comparación? Porque el de Matei con el de Cas. teníamos la sospecha de que habían frases que Cas le estaba copiando a Matei. Matei. Y ¿Ya? sobre todo la parte de seguridad, no es textual, pero las medidas son las mismas. 5 cárceles, ponte tú, ¿cachai? Como la Habían cifra, los habían números. similitudes. Sí, prácticamente calcado. Sobre todo el programa de seguridad lo vimos acá en vivo. Mm. Lo hizo Danilo más o menos rápidamente, así como una Porque comparación. Juan Diego dijo que le había llegado Ju- zapatita. Claro, a Juan Diego le llegó como el rumor, pero no había alcanzado a revisar y lo vimos. Y que ojo, no es fácil revisar el programa de Cast en PDF No, po. porque lo adjuntó, no es texto escrito en el PDF, Sí, po. sino que son imágenes de Exacto. texto. Entonces, el control F, digamos, para buscar rápido, o sea, no resulta. No es una funciona. estrategia igual. Ahora, Lógico. yo no me he podido leer todos los programas todavía, pero sí me leí el de Franco Parisi. Ya. ¿Sabes qué? ¿Cuántas páginas? 30 y tantas. ¿Ya? Ya, no, un buen programa. O sea, como estructura de programa está bien logrado. Y similar al programa de José Antonio Cast, tú no vas a encontrar ni una parte dedicada como a los temas valóricos. ¿Ya? Como que se omite. Dentro del criterio de que esto va a ser un gobierno de urgencias, que los problemas, que similar a lo de Cast. ¿Dónde encuentras tú tal vez lo valórico o el punto de vista valórico en París? En la primera plana. Porque la primera plana del programa Ujú. viene con una presentación de una hoja. De hecho, si alguien nos puede ayudar acá a buscar el programa de Franco Parisi. Yo creo que lo tengo, el PDF. Ya. La primera página sale portada, toda la cuestión, y la primera página es como una historia. Un cuento. Es un cuento. Es un cuento. Y yo lo leí y me llama la atención porque es en otro tono, en otra voz, distinto al resto del programa. Y es al principio. Y de repente dije, ¿sabes qué? Yo esta historia la he escuchado o la he leído. Y empiezo a buscar y hay muchas similitudes. Ahí está, mira. esa es. Esa misma. Sí. Hay- El la- diseño gráfico es mi pasión. La historia que cuentan acá es la historia de cómo un grupo de personas desposeídas, olvidadas y postergadas, una parte de la sociedad chilena, víctima de las élites corruptas, ¿cachai? Los mismos de siempre, etcétera, luego son salvados por una persona que es Franco Parisi, que las encuentra. De hecho, hablan de eso. Y es como medieval. Jeje. No, encontré muchas similitudes en esta historia de lo que sería Franco hacia sus adherentes, de lo que es Jesús a sus discípulos desde el punto de vista pentecostal. Qué Porque fuerte, ¿cómo porque- así? sí. ¿Cómo así? Porque- Delirio sí, mesiánico. no, mira, de hecho, yo he podido reportear mucho el mundo de Franco Parisi y Franco Parisi llega a un público que, por ejemplo, Janet Jara no llega
que es un grupo de personas en general de escasos recursos, muy vinculada a la fe pentecostal, a lo pentecostal. Mira. ¿Ya? Y si tú te fijas en esta historia, léanla, es el programa que todos pueden leer. Habla de Franco que iba caminando solo, que fue descalzo, atacado en las otras candidaturas, etcétera, y se encuentra con estas personas que lo ayudan, etcétera, y quién los va a ayudar contra esta élite corrupta que es la izquierda, la derecha, son todos. Y hay una similitud increíble en cuanto a la relación de Jesús y sus discípulos desde el punto de vista pentecostal. Ese es el tono, o sea, es súper interesante el fenómeno y yo creo que responde también a los colores que tiene el programa, por ejemplo, cómo está escrito. Él está apuntando a un público que, ojo, ni una candidatura tampoco ha sabido llegar bien, que es este público clase media, baja, ¿ya? Que realmente depende del crédito, de las deudas para subsistir. Y por eso Franco... Está fuerte igual. No, es que mira, o sea, ¿cachai? Buen trabajo de IA. Oye, tenemos una alerta... Porque acaba de salir el line-up de Lollapalooza. Ah, no, sorry, se acabó el tema político. Lollapalooza, arroba Lollapalooza CL, a ver si lo podemos ver. Y son los nombres que todos ya más o menos sabíamos. Ya, a ver. A ver. Mientras el panel se prepara, porque tenemos un panel especializado que va a analizar ¿quién viene? Sabrina Carpenter, el primer cabeza de cartel, Tyler, The Creator, Chappelle Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechi, Turnstile, Levis Capaldi y Los Bunkers. Mira, como cabeza de cartel. No, está bueno, yo voy. ¿Por quién van ustedes? 31 minutos. Mira, sí, acá ya estoy viendo algunos nombres así de los sueltos. 2 minutos, Interpol, Orillas. 2 minutos, Orillas, mira. Orillas, no. A lo cubano. Oye, botella de ron, tabaco habano. Viene Tom Morello solo, Cristóbal Briseño, dicen. Sí, Cristóbal Briseño y Grupo Crisis, que son las cumbias. Mira, ¿cómo asesinar a Felipe? Es que creo que viene la próxima semana. Viene para turno en vivo. Jepe Manuel García. Mire, para los fans del indie viene Jesse Castle. ¿Para los fans qué? Del indie viene Jesse Castle. No lo conozco. Quilapayún, ojo, Quilapayún, de salón para los 2000eros. ¿De salón? Gondwana para los noventeros. Y 31 minutos. Young Sister, Akrila. Conocida, muy indie. Oye, ¿debuta el K-pop con Cat's Eye o no? No, yo creo que el año pasado tuvo que... Sí, pues. Exacto. Me gusta, ¿sabes qué? Voy a ir. Danny Ocean, muy bueno. Interpol, ojo. Miss Javi. Está bueno. Oye, dejemos el panel, ya está listo el panel acá para hacer el análisis. Para analizar ¿De Lollapalooza? Airbag, sí, exacto. vamos a hablar de Lollapalooza, de festivales, si te ha pasado algo en un festival. Entonces despedimos a la Casa del Facto con este delirio mesiánico de Franco Parisi. ¿Eso te pareció a ti? Creo que hay una estrategia para apuntar claramente a un público y se describe muy bien en esa primera plana del programa. Los invito a leerlo porque van a quedarles claro mucho esta idea. Véanlo con detalle. Estoy viendo acá, era el país de una sola estrella. En el país de Belén, todos nosotros, nuestro Chile. Mira. No, ojo, es similitudes importantes a Jesús y lo que lo seguían. Ojo. Impresionante. Juan, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. O algo que decir a la cámara. ¿Cuándo debuta Discrepemos? ¿Sí? Mi programa Discrepemos debuta este lunes. Ya llevo 6 entrevistas grabadas. Vienen muchas más. Se vienen diputados, senadores, presidentes de todos, candidatos de todo Chile. 1 hora de conversación donde tocamos todos los temas. Yo le pregunto las cosas pesadas, pero con ese tono así como, ¿y qué onda? Y se le salen a veces... La gente me ha dicho. Y le salen a veces las peores frases porque en ese contexto como de buena onda y todo, de repente te dicen cosas como las que les comenté hace un ratito. ¿Y esto va a salir por YouTube? Por YouTube y por Spotify, mi canal Discrepemos, de Instagram también Discrepemos. Y bueno, mis redes sociales también voy a estar ahí compartiendo, por supuesto, toda la actualización. Y se viene bueno. Son buenas las entrevistas. Gracias, Juan. Un aplauso para ti, Camilo Espinosa. ¿Tú te quedas o te vas con me voy porque eso? Viene Flores, viene Paula, viene Benji, especialista en Lollapalooza. Hoy día nos ponemos lolos y vamos a analizar Lolosaurios. Vende viejo.